En el día de hoy se conmemora el Día de las MIPYMES, las estructuras productivas que explican el tejido empresarial de la República Dominicana en un 98%. Y es que las MIPYMES es algo propio de la actividad productiva de nuestro país, de emprender, de hacer nuevos negocios, de buscar nuevos mercados y nuevos destinos. Las MIPYMES siempre sujetas a problemas como el financiamiento, ahora el tema de la inseguridad, y que tienden a tener una vida relativamente corta, porque esto es una suerte de prueba y error de cómo se descubre o se administran distintos negocios hasta que se aprende a gestionar estas estructuras productivas. Este país puede dar clase. Aquí hay empresarios o microempresarios que comenzaron siendo pequeños y hoy son medianos y grandes gracias a esas pruebas y errores que cometieron durante su formación empírica en materia de administración general. Qué bueno que hoy se conmemora el Día de las Pymes y es momento de darle mayores seguridades en materia de financiamiento y en otras materias como la educación financiera para que la vida activa de las micro, pequeñas y medianas empresas en República Dominicana sean lo más largas posible. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. De dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional. Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Continuamos en CAE la Noche, la principal
revista de análisis económico y financiero de la República Dominicana. En el día de hoy vamos a apoyarnos en el informe de actualización macroeconómica para mayo que publica el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. El criterio de tener este tipo de informe y compartirlo con ustedes es un poco evidenciar lo que ha pasado en la economía en el pasado mes de mayo y tenerlo a disposición de ustedes para que vean cómo poco a poco la economía dominicana ha ido modificando su comportamiento, sobre todo luego de este paquete de estímulo monetario que aprobó el Banco Central de la República Dominicana. Así es que vamos a ir, señor director, a ver los principales indicadores seleccionados. Aquí estamos viendo que en el mes de abril el índice mensual de precios al consumidor, o mejor dicho, el índice mensual de actividad económica, el IMAE, fue de tan solo 0.3% y por eso el crecimiento económico durante el primer cuatrimestre del año fue de tan solo 1.2%. En el caso del índice de precios al consumidor, vemos que la inflación interanual terminó en 4.43% dentro del rango meta, lo que permitió a la Junta Monetaria aprobar el paquete de estímulo monetario por 119.000 millones de pesos. La tasa de política monetaria se redujo de 8.5 a 8% durante el pasado mes de mayo. Vamos a seguir, señor director, para ver los otros indicadores y cómo han ido modificándose. Aquí está el índice mensual de actividad económica, cómo ha estado creciendo en términos promedio durante los últimos 12 meses y el crecimiento anual. Aquí estamos viendo que, si bien es cierto, el crecimiento durante el pasado mes de mayo, o de abril, perdón, fue de 0.3%, en términos del primer cuatrimestre del año ha sido de 1.2%. Así es que ahí está el índice mensual de actividad económica, lo que de alguna manera también impulsó este paquete de estímulo monetario, de la autoridad máxima, ¿no?, en materia monetaria, que es la Junta Monetaria. Vamos a seguir, señor director. Aquí están las expectativas de crecimiento, que es un elemento esencial y que ya los organismos internacionales, fundamentalmente el Fondo Monetario Internacional, en su más reciente publicación respecto de la revisión del artículo 4 para República Dominicana, estableció que las expectativas de crecimiento para este año serían de 4% y como está en esa línea azul, y para el próximo año 2024 las expectativas de crecimiento serían de un 5%. Así es que vamos a seguir, señor director. Aquí estamos viendo algunos elementos. Un elemento que llama la atención, lógicamente, es el tema de la inflación interanual, que, como dije, se redujo a 4.43%. Hay que decir que se proyecta que para diciembre del 2023, de este año, la inflación sigue bajando y se establezca en torno a un 4%. Y la inflación promedio, en términos anuales, estaría en 4.75% durante este año, pero lo importante es que a diciembre se proyecta que ese agregado macroeconómico esté en tan solo 4%. Hay que decir que aunque la inflación hoy está en 4.43%, o estuvo en mayo, debe estar un poco más baja en este mes, pues alcanzó su máximo en junio del año pasado con 9.47%. La inflación subyacente también ha cedido, aunque en menor proporción, porque se redujo de 7.29% a 5.51%. Hay que decir que la inflación subyacente es aquella que permite a la autoridad monetaria ver la direccionalidad de las señales propiamente de la actividad monetaria para planificar, valga la redundancia, porque excluye los precios de los alimentos y la energía. Entonces, como en otros países, la inflación subyacente está por encima de la inflación general en términos promedio, porque lógicamente esta sube final o luego de que sube fuertemente la inflación general, pero disminuye mucho más lento que lo que disminuye la primera. Ok, así es que seguimos, señor director.
uno de los elementos que ha ayudado a esta reducción de la inflación ha sido la caída en los precios internos de los combustibles, ¿no?, que viene desde los precios internacionales a los internos. Hay que decir que la gasolina premium en la semana que va del 27 de mayo al 2 de junio se redujo, así como la gasolina regular, el gasoil óptimo, y el gasoil regular se mantuvo igual, mientras que el GLP no subsidiado también se redujo. Estas reducciones, cuando uno la compara a través del tiempo, pues lógicamente es lo que ha permitido que se reduzcan o tiene un impacto directo en la inflación, en el caso fundamentalmente del GLP no subsidiado, que se produjo o experimentó una reducción de 10 pesos durante el último mes, y lógicamente este sí es un combustible que tiene que ver no solo con el tema del transporte, sino también con el tema de la preparación de alimentos y de servicios en sentido general, porque el GLP tiene una correlación importante en el costo de producción de muchas empresas. Así es que vamos a seguir, señor director. La inflación por grupos. Esto es un tema importante porque estamos viendo que los grupos de mayor incidencia en la moderación de la inflación fueron alimentos y bebidas no alcohólicas, con una variación negativa de menos 0.63% y una incidencia de 0.16% del comportamiento explicado en las disminuciones de los precios. Abajo en el cuadro está, lógicamente, que cuando se mueve hacia abajo el grupo de bienes de alimentos y bebidas no alcohólicas, pues de verdad que tiene un impacto en la reducción de la inflación, porque explica, dentro del IPC, está ponderado con un 23.84%. Entonces, cuando se mueve alimentos y bebidas no alcohólicas, tanto hacia arriba o hacia abajo, se mueve o impulsa el movimiento de la inflación. Otros elementos que apoyaron la reducción fueron el tema de viviendas y de otros renglones, como el transporte, que también se ha reducido en correlación con la caída de los precios de los combustibles, así como en el caso de las telecomunicaciones, que se redujeron también, aunque ligeramente respecto del mes anterior. Así es que seguimos, señor director, con el tema de la inflación. Vamos a ver ahora la inflación regional por variación interanual en el mapa que está a mano derecha. Estamos viendo que en la región este del país es donde la inflación ha tenido un mayor nivel de 5.08%, seguido por, de mayor a menor, lógicamente por la región norte con 4.61%, la región sur 4.42% y la región Osama, que es la que por tendencia tiene una menor tasa de inflación general, alcanzó a 4.14%, empujando a la baja el promedio de la inflación. A mano derecha está la inflación regional con variación mensual, y estamos viendo que todas las variaciones son negativas, empujando a una reducción a este agregado macroeconómico, principalmente en la región Osama, donde la caída fue de menos 0.26%, seguido por la región sur con menos 0.24%, región norte menos 0.14% y la región este, que fue la de menor caída, con menos 0.07%. Ahora vamos a ver la inflación por quintiles antes de irnos a la pausa, señor director, y vamos a ver la inflación interanual, o la variación, en este caso mensual por quintiles, cómo se ha reducido. Estamos viendo que en el quintil 1, el quintil, digamos, de menores ingresos, fue donde tuvo una mayor caída, con menos 0.30%. En el caso del quintil número 2, también cayó en 0.26%. El quintil número 3 en 0.20%, al igual que el quintil cuarto, y el último quintil, que es el quintil de mayor ingreso, donde está el 20% más rico, cayó solamente en menos 0.11%. Pero esto es importante, que la inflación por quintiles ya comience a mostrar que como la inflación cayó más fuertemente
en alimentos y bebidas no alcohólicas, pues lógicamente impacta la caída más a los sectores de menores ingresos, al quintil 1 y 2, porque es en esos quintiles donde las familias destinan, o los hogares, destinan una mayor proporción de sus ingresos para comprar alimentos y bebidas no alcohólicas. Así es que vamos al piso, señor director, pero lógicamente estos datos de mayo auguran de que la inflación ya comienza a ceder y se espera que cuando se publiquen los datos, cuando termine este mes de junio, en el próximo mes, pues lógicamente vamos a seguir viendo esta tendencia de reducción de la inflación, porque es lo que está pasando con los principales commodities o materias primas a nivel internacional, y como en programas recientes enseñamos que también el precio de todo el tema del transporte marítimo, todo el tema logístico también se ha ido reduciendo, pues se espera que el índice de precios al consumidor continúe la tendencia a la baja. Así es que vamos a la pausa y continuamos aquí en CAE la Noche. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Continuamos en CAE la Noche revisando este informe de actualización macroeconómica mayo 2023, publicado recientemente por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y ahora vamos a ver todo el tema de los combustibles, que es un tema, como dije en el segmento anterior, que gatilla o que ha apoyado la reducción de la inflación. Entonces vamos a ver qué ha pasado con el Ministerio de Industria y Comercio, cómo va digamos, esa tabla de si el subsidio
en este momento tiene al gobierno al débito o al crédito, y vamos a ver qué ha estado pasando con los precios de los combustibles y el tema del subsidio al sector que se hace vía el Ministerio de Industria y Comercio, y luego vamos a ver otros temas vinculados con el mercado laboral gracias a este informe de coyuntura mayo 2023 publicado por el Ministerio de Economía. Vamos a seguir, señor director, para actualizar a nuestra audiencia televisiva. Vamos a ver, miren, aquí dice que la deuda asumida por el ajuste de los combustibles, estamos viendo que en la semana 23 el gobierno otorgó 4.400 millones en subsidios para contrarrestar los aumentos de precio a los combustibles. Y en el periodo mencionado, el gobierno dominicano ha acumulado un saldo a favor de 1.600 millones, lo que le ha permitido cubrir la deuda generada hasta la fecha. Dice que los subsidios otorgados semanalmente han ido disminuyendo, subsidiándose un promedio de 921 o 92.1 millones versus los 816.2 millones semanales subsidiados el año anterior, lógicamente cuando estaba en el pic, luego de la invasión rusa a Ucrania. Entonces, el saldo acumulado al 9 de junio de este año es un saldo positivo o un saldo a favor de 1.561.7 millones de pesos. Es decir, en la actualidad, los pagos son superiores en 1.561.7 millones a la deuda acumulada por el subsidio. Es decir, el gobierno ahora está en números azules con el tema del ajuste de precio de los combustibles. Repito, el saldo acumulado es favorable en 1.561.7 millones al 9 de junio de este año. Ahí está las cifras publicadas por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Vamos a seguir, señor director. Vamos a ver los índices globales de personal y de sus remuneraciones. Hay que decir que en abril ese índice de salario promedio real de los sectores económicos mostró un aumento de 3.2% al pasar de 100.8 a 104.0. Y eso se debe fundamentalmente a que durante estos periodos hay que decir que se ha reducido la inflación y al mismo tiempo se había producido previamente acuerdos vía el Comité Nacional de Salarios para subir el salario mínimo sectorial en distintos, valga la redundancia, sectores como zona franca, turismo, también en otros sectores, y lógicamente eso ha incidido en que el salario promedio real de los trabajadores experimente un aumento cuando se compara con enero de este año. Así que porque ha habido dos efectos: el efecto del aumento de salario mínimo, luego del acuerdo en el Comité Nacional de Salarios, y también la caída en la inflación ha mejorado los salarios en términos reales. Ok, ahí está esa línea roja del año 2023 que claramente está muy por encima de lo acumulado previamente, tanto durante el 2021 como en el 2022. Vamos a seguir, señor director, viendo estos temas. Un elemento, una información que llama la atención es el tema del pluriempleo por el sector económico. Los chicos de aquí, de la producción, cada vez que muestro este cuadro se ríen y me imagino la razón. Hay que decir que en abril de este año el número de empleos formales registró una disminución acumulada de 0.2% y en lo que va de año el pluriempleo presentó una disminución de 3.7%, explicado principalmente por los trabajadores cuya actividad principal correspondió a los sectores económicos de hoteles, bares y restaurantes, que se redujo en menos 38.8%, las comunicaciones en menos 24.3%, la administración pública en menos 6.6% y la electricidad en menos 5.3%. En contraste, el pluriempleo aumentó en los trabajadores de las actividades de manufactura con un 13.5%, la agropecuaria 12.8% y en otros servicios un 12.6%. Pero en términos generales, el pluriempleo se redujo
en menos 3.7%. Aquí es que está la actividad que habla bien del mercado laboral dominicano, donde un grupo importante de personas tienen que tener más de un empleo para aumentar el ingreso laboral. Vamos a seguir, señor director. Aquí está un tema interesante que tiene que ver con la tasa de desempleo. Dice que los indicadores de subutilización registraron reducciones importantes en sus distintos niveles en el cuarto trimestre del 2022. Hay que decir que estos datos se obtienen de la encuesta continua de fuerza de trabajo que publica el Banco Central trimestralmente, y esto es un dato a diciembre del año pasado, y hay que decir que en el caso del SU1 se redujo a 13.1% luego de haber alcanzado 19.6% en el primer trimestre del año 2021. Y en el caso del SU4 y SU3 también se redujeron, y eso era lo que antes se llamaba la desocupación ampliada, que está en 7%. Así es que la abierta 4.8% y la ampliada en 7%, de acuerdo a esta tasa de desempleo publicado en base a la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo del Banco Central. Vamos a seguir, señor director, con esta interesante presentación. Si nos vamos al piso, un poco para hablar del mercado laboral dominicano, que hoy que se celebra el Día de las MIPYMES, lógicamente que es la que explica mayormente el tejido productivo nacional, pues es interesante ver estas cifras de cómo el desempleo se ha ido reduciendo ligeramente cuando se compara con lo que existía previamente, sobre todo luego de la salida de la pandemia y luego de todo el tema de la invasión rusa a Ucrania, porque muchos sectores vinculados al mercado internacional, como el turismo, como la zona franca, pues han aumentado su actividad y lógicamente han absorbido parte importante de los trabajadores y han creado nuevas plazas de trabajo, sobre todo en el caso de la zona franca, que está teniendo un crecimiento importante explicado por el tema del nearshoring o de establecerse cerca del principal o de las costas del principal mercado de consumo, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Así que vamos a la pausa y seguimos en la tercera parte con esta entrega parcial del informe de coyuntura macroeconómica mayo 2023 publicado por el Ministerio de Economía. Así que regresamos luego de la pausa aquí a Cae la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también.
brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Continuamos en CAE en la noche revisando esta publicación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que es el informe de coyuntura macroeconómica mayo 2023. Ahora vamos a ver la parte monetaria y financiera para comparar un poco lo que pasó en mayo con lo que ha comenzado a pasar luego de la decisión de la Junta Monetaria de aprobar este paquete de estímulo monetario. Pero vamos a ver, señor director, las láminas que nos quedan pendientes aquí para revisar. Vamos a ver el tema de los préstamos al sector privado. Hay que decir que los préstamos, fíjense ahí cómo fueron aumentando. La mayor parte de los préstamos concedidos al sector privado se destinaron tanto al consumo como a diversas actividades productivas, que constituyeron alrededor del 82% de la variación interanual. Hay que decir que a pesar de las altas tasas relativas de interés, pues aumentó en un 16% o varió en 16% todo el tema de los préstamos. Fundamentalmente, ese 16% durante mayo, hay que decir que los préstamos hipotecarios tuvieron un papel destacado, superando en 18% dentro de la contribución total, y lógicamente aquí hay variaciones absolutas importantes. Pero vamos a ver aquí mismo en esta gráfica los préstamos por destino. Hay que ver la variación absoluta. Para el tema de consumo de vehículos se destinaron 89.641.6 millones de pesos, para comercio 45.466.5, préstamos hipotecarios 44.412.4 millones, para las microempresas. A propósito de que hoy se conmemora el Día de las Microempresas, se destinaron 18.064.7 millones de pesos, para los servicios inmobiliarios 9.493.9 y para el resto unos 36.168.9 millones. Hay que decir que fíjense cómo seguían fluyendo los préstamos al sector privado, a pesar de que había producto del aumento de la tasa de política monetaria, que dicho sea de paso, se mantuvo durante 6 meses en 8.5%, hasta que el Banco Central decidió reducirla a 8% y digamos que diseñar y aprobar este paquete de estímulo monetario. Pero fíjense que a pesar de eso, pues los préstamos al sector privado seguían fluyendo, y eso es importante, porque aguas abajo, luego de esta decisión, cuando se publique este mismo informe para este mes de junio, vamos a ver que va a haber fuertes variaciones debido al paquete de estímulo monetario aprobado por el Banco Central. Vamos a seguir, señor director, para ver cómo ha estado pasando. Fíjense aquí los agregados monetarios que en mayo repuntaron un poco,
especialmente el medio circulante y la oferta monetaria, con tasas de crecimiento de 10.2% y 12.5% respecto del año 2022, pero que se permanecían por debajo de los niveles registrados en el año 2021. Es decir, cuando uno miraba una pendiente, sobre todo del M1, que es esa línea azul, vemos que era una pendiente descendente, ¿no? Que hay que decir que el M1 es lo que se conoce como el medio circulante, ¿no? Billetes y monedas y depósitos a la vista componen este agregado monetario conocido como el M1 y de alguna manera había aumentado en 10.2%, pero muy por debajo de los aumentos que se venían dando desde el año 2021, porque lógicamente como parte de la política monetaria de ir aumentando la tasa de política, también se restringía o se disminuía la actividad en este agregado monetario. Vamos a seguir, señor director. Fíjense aquí las tasas de interés de mercado, y esto es importante tenerlo en cuenta ahora que muchos sectores pues están de alguna manera expresando ciertas inconformidades por las velocidades en que se está llevando a cabo esta transferencia de recursos luego de aprobado el paquete de estímulo monetario del Banco Central. Fíjense cómo han estado las tasas promedio, cómo estuvieron en el mes de mayo pasado. Fíjense que en el caso de la tasa de interés activa aumentaron y estaban en promedio en 15.64%. Imagínense lo que es reducir de 15.64% a 9%. Es una caída importante que viene gracias a este paquete de estímulo monetario. Y aunque no ha habido, digamos, no todo el mundo ha podido recibir estos recursos a 9%, pero en la medida en que pase el tiempo se van a ir colocando, porque el propio Banco Central en su comunicado dijo que ya habían colocado 60.000, pero que quedaban 50.000 millones de pesos que se iban a colocar en 25% en las próximas 4 semanas, o sea, semanalmente el equivalente al 25% de eso, con unas ciertas condicionalidades a través del mercado financiero. Pero fíjense, a pesar de eso, cuando uno mira la tasa de interés de la banca, promedio ponderado, fundamentalmente la tasa activa, hoy está en 450 puntos base por debajo de ahí. 450 puntos base por debajo de ahí. Está entre 11 y 12% para nuevos créditos. Y eso no estoy hablando del paquete, estoy hablando de cómo estas facilidades de liquidez rápida del Banco Central han terminado reduciendo la tasa de interés, fundamentalmente la tasa activa. Quería decir eso para cuando usted compare, porque cuando se publique este mismo informe correspondiente a este mes de junio, en el próximo mes de julio, usted verá la reducción importante que han tenido las tasas de interés de mercado luego de la aprobación de este paquete de estímulo por parte de la máxima autoridad monetaria, que es la Junta Monetaria, valga la redundancia. Así es que si no hay más láminas, queda una más, señor director. Vamos a ver, aquí vamos a ver la tasa de interés por destino, cuánto han subido. Y aquí es importante que lo ponga porque estamos viendo que las tasas anteriores eran tasas promedio, pero vamos a ver cómo las tasas aumentaron por productos. Fíjense que en el caso de los créditos de consumo o personales, las tasas a mayo alcanzaron a 20.58. Las tasas de consumo y personales, aumentando 4.38% respecto de mayo del año 2022. Un gran aumento, y eso empujado por el aumento de la tasa de política monetaria. En el caso de los préstamos al comercio era de 14.31 y los de hipotecarios y desarrollo de 12.09%. Pero fíjense la tasa
de interés para créditos de consumo, 20.58, casi un 20.6%, muy alto. Cuando ese se compare, cuando se publique esto, el próximo mes, vamos a ver cómo este paquete de estímulo monetario que diseñó y que implementó o está implementando el Banco Central, vamos a ver cómo ha tenido efecto sobre la reducción de las tasas activas a los distintos sectores. Por eso es importante este tipo de presentación para ver qué tanto subieron las tasas y qué tanto comenzarían o han comenzado a bajar y van a seguir bajando en función de este paquete de estímulo monetario y de la reducción de la inflación y que la misma se mantenga dentro del rango meta establecido por la autoridad monetaria. Así es que quería hacer esta aclaración y vamos al piso, señor director. Digo que es importante mantener este análisis porque sé que muchos sectores están desesperados por tener acceso a estos préstamos a 9%, a plazo, a tasa fija, a plazo a 2 y 4 años. Y es importante mostrar lo que sucedía antes de que llegara este paquete de estímulo monetario, sobre todo para, de alguna manera, respaldar la acertada política de estímulo monetario en un momento donde el crecimiento económico, como vimos digamos, al inicio de la presentación de este informe de coyuntura macroeconómica mayo 2023, como el crecimiento económico durante el primer cuatrimestre fue de tan solo 1.2%. Entonces vamos a ver lo que va a seguir sucediendo con el índice mensual de actividad económica cuando se vaya publicando de forma sucesiva, primero por el Banco Central y después por el Ministerio de Economía en estos informes de coyuntura mensual que publican, y vamos a ver el efecto de este estímulo monetario y cómo va a ser positivo a la economía en un momento donde de verdad el mundo lleva mucha incertidumbre y aunque los precios del barril de petróleo se mantienen por debajo de los $70, el West Texas, pues lógicamente eso ha ayudado a la reducción de la inflación y a que en el horizonte de las metas de inflación que establece el Banco Central, pues pueda dar cierto espacio monetario para diseñar y poner en práctica estos paquetes de estímulo sin el riesgo de sobrecalentamiento, porque la economía va a crecer por debajo del producto potencial, ni tampoco de una devaluación debido a las altas reservas internacionales que tiene el Banco Central, superiores a los 16.000 millones de dólares. Así es que vamos a la pausa y venimos con la parte final de Cae la Noche. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. De dedicarse a enseñar.
El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Y ya en la parte final de Cae la Noche, me permito hacer un comentario un poco fuera del análisis frío en materia económica y financiera, para ir a la parte administrativa o gubernamental. Resulta un poco cuesta arriba entender desde el punto de vista técnico las publicaciones de la Contraloría General de la República respecto de algunas dependencias del Estado con irregularidades en sus procesos internos, fundamentalmente porque la Contraloría General de la República tiene que ver con el control interno, con auditoría interna, con lo que se conoce también como una suerte de control ex ante, que tiene que ver más con ser el control previo de las actividades que se desarrollan al interior de las instituciones del Estado. Y digo esto porque de alguna manera ese auditor interno nacional tiene que tener algún enlace en las instituciones públicas que audita in situ, un poco también para orientar a los tomadores de decisiones públicas que tienen que tener sus planes operativos previamente y sus planes estratégicos aprobados que envían junto con sus requerimientos presupuestarios a la hora de reunir al Consejo de Ministros, donde se discute el presupuesto. Entonces, no quiero desmeritar el trabajo que se hace desde la Contraloría General de la República, desde su unidad antifraude, que me parece un nombre muy grandilocuente cuando de auditoría interna se trata, porque es un esfuerzo necesario, pero previamente debe haber un esfuerzo de orientación de los gestores públicos que asumieron en esta nueva administración. Porque la gestión pública tiene complejidades particulares. No basta con que usted tenga un entrenamiento previo en el sector privado y llegue a una institución pública, porque incluso la contabilidad gubernamental difiere, aunque ligeramente, de la contabilidad tradicional o la contabilidad privada, por decirlo de alguna manera. Por eso, antes de hacer cualquier tipo de diagnóstico propio del ejercicio del auditor interno, se requiere orientar y enseñar cuáles son los manuales de mejores prácticas que deben seguir los servidores públicos, porque alguien podría argumentar que ignoraba este tipo de procesos y, lógicamente, aunque estén escritas y haya un manual de contabilidad pública y que tiene que ver con todo lo que debe conocer un funcionario público, hay que formar a los funcionarios públicos en sus respectivos ejercicios, sobre todo aquellos que no han tenido experiencia previa en la administración pública. Porque de alguna manera un auditor interno es
previamente un asesor, un orientador, antes que un mecanismo de control puro y duro. Usted orienta y después controla, porque los pasos de la administración, en términos científicos, el control es un paso posterior a la planificación. Y desde el momento que usted planifica, de alguna manera a los servidores públicos debe de advertírsele los elementos de control propios de la gestión. Quería hacer este comentario porque a veces el demonio está en los detalles y sobre todo en materia de gestión pública, que digo que tiene una alta complejidad porque tiene leyes nacionales y de aplicación general como el tema de la Constitución, que es la que rige, pero también tiene leyes sectoriales propias, no solo del cargo o del ministerio donde se desempeñe, sino incluso algunas vinculadas al sector que regulan. Entonces a los funcionarios públicos hay que orientarlos profundamente respecto de la tarea que van a desempeñar, porque manejan recursos públicos, recursos de todos los dominicanos que vía impuestos, pues, de alguna manera financiamos todas las actividades públicas en este contrato social que se llama la democracia. Entonces quería hacer este comentario porque a veces, repito, como diría el refrán, a veces uno percibe que por tanto, como decían, como el demonio quiso arreglar tanto a su hijo que terminó por sacarle un ojo. Una cosa es la lucha legítima contra la corrupción administrativa, pero eso también tiene que ir acompañado con la formación y con la orientación de los servidores públicos respecto del cargo y las tareas que desempeñan. Porque el Estado no pueden ser puntos estancos, tienen que ser elementos que se comuniquen y que converjan, porque eso le va a dar una mayor sinergia y eficacia a la gestión pública. Quería hacer este comentario porque de verdad que a veces uno no entiende claramente cuál es la direccionalidad que se quiere. La sociedad aplaude un ministerio público independiente por la persona que desempeña el cargo, no porque en términos constitucionales así lo sea, y el tema de la lucha contra la corrupción, pero no entiende cuando se publican estas auditorías de la Contraloría General de la República más vinculadas a la actual administración y donde se muestran irregularidades y temas vinculados en algunos casos a desconocimiento, en otras cosas a discrecionalidades no propias de la gestión pública, que confunde un poco al ciudadano. Y uno no sabe qué se quiere. La gestión pública es compleja y requiere que los servidores públicos sean bien formados para administrar los bienes del Estado, los recursos públicos, porque tampoco podemos simular o entender que todo el que trabaja en la administración pública está vinculado o hace operaciones que tienen que estar necesariamente impulsadas por un tema de corrupción. Ni el que trabaja en el sector privado tampoco. No podemos estereotipar al servidor público como corrupto, o el servicio público más que el servidor público. Entonces, ojo, vamos a ver qué se puede hacer con decir, hay errores, hay elementos, pero también hace falta formación para los servidores públicos.
Entonces no es un tema tan simple, porque de verdad que no entiendo hacia dónde se quiere ir con esto, porque lógicamente las auditorías están reflejando serias dificultades, falencias fundamentales en la administración pública, de los gestores públicos, por lo menos algunas de las que están publicadas. Pero independientemente de la responsabilidad que debe asumir el que desempeña un cargo público, también requiere conocer cómo funciona el Estado. Porque si no, eso es como soltar un elefante en una cristalería. Y ahí entonces se va a llevar de encuentro la institucionalidad por desconocimiento. Entonces, quería hacer este comentario fuera de lo que trata este programa, porque de verdad la auditoría interna y externa es un tema también técnico en materia financiera, ¿no? Y por eso uno tiene cierta formación. Para el Estado Dominicano, la Contraloría General de la República ejerce el control interno y la Cámara de Cuentas el control externo. Y debe haber cierta comunicación. Es más, en materia de control interno se presupone que la Contraloría debiera tener, al menos en los 16 ministerios más grandes, un representante que ayude a la gestión, que lo oriente y que haga ese control ex ante, para que luego, cuando se hagan esas auditorías internas, se pueda minimizar los errores propios de los seres humanos en cualquier estructura pública o privada, y que no todo error significa corrupción, puede significar desconocimiento y también puede significar lo otro. Pero ojo, cuidado con el Cristo que es de madera. Quería terminar con este comentario el programa de hoy, no sin antes agradecerle por su sintonía e invitarlos para que mañana nos volvamos a encontrar a las 7 cuando empiece a caer la noche.